La prisión de piedra se alzaba sombría e imponente en el corazón de las montañas, en una región conocida por sus leyendas y sus cielos cargados de nubes oscuras. Con el paso de los años, sus muros se habían cubierto de un espeso musgo verde oscuro y manchas de humedad que parecían sangrar en la piedra. No era difícil comprender por qué había sido abandonada hacía décadas, tan solo el ambiente hostil y la sensación opresiva de su fachada la convertían en un sitio difícil de habitar. En las primeras décadas del siglo XX, la prisión fue cerrada sin explicación, quedando oculta en la memoria de los pueblos cercanos. El grupo de turistas llegó en un pequeño autobús. Entre ellos estaban Valeria, una periodista curiosa con ojos agudos y un cuaderno en el bolsillo trasero de sus jeans, Tomás, su colega fotógrafo, un hombre serio y callado, con un carácter observador y algo cínico, Lucas, un hombre de negocios agotado de la ciudad, que buscaba una experiencia adrenalínica para distraerse de su vida monótona, Marina, una estudiante de historia obsesionada con los lugares abandonados y los relatos de lo paranormal, Carlos y Marta, una pareja joven en busca de experiencias de aventura, y Joaquín, un chico reservado y nervioso, que había sido convencido por sus amigos para salir de su zona de confort. Por último, estaba Roberto, el guía local. Con unos 40 años y una expresión enigmática, su rostro estaba marcado por la experiencia, y aunque trataba de mantener un aire despreocupado, una seriedad sombría lo rodeaba cuando sus ojos recorrían las paredes de la prisión. Su familia había vivido en las cercanías desde hacía generaciones, y sus historias sobre el lugar iban más allá de las que cualquiera de ellos había oído en su vida. El viento soplaba fuerte, lanzando ráfagas de polvo y hojas secas alrededor del grupo. El murmullo del viento entre las montañas hacía eco entre las paredes de la prisión, produciendo un sonido inquietante, como el lamento de alguien pidiendo ayuda. Valeria, es fascinante, parece atrapada en el tiempo, murmuró, sacando su libreta para anotar la primera impresión. Tomás, o atrapada en algo peor, comentó con un tono irónico. Lugares como este tienen demasiadas cicatrices, demasiado dolor atrapado en las paredes. Roberto, con una sonrisa enigmática, es cierto, aquí el tiempo no fluye como afuera. Es como si algo lo retuviera, o tal vez lo repitiera. Pero vamos, es solo una historia, ¿verdad? Marina, la estudiante de historia, estaba visiblemente intrigada. No había despegado la vista del edificio desde que llegaron. La prisión parecía absorber toda la luz del día, dejando que solo un tono gris apagado la rodeara. ¿Qué clase de historias cuenta la gente sobre este lugar?, preguntó, apenas disimulando su emoción. Roberto miró a los demás, estudiando sus rostros, buscando las miradas más escépticas y también las más atemorizadas. Era común en este tipo de tours, la gente venía buscando el morbo de lo sobrenatural, pero en cuanto escuchaban la historia completa, pocos mantenían su entusiasmo intacto. Hace décadas, en los días de la Revolución, este lugar fue el último refugio para algunos de los criminales más peligrosos del país, comenzó, bajando la voz para darle al relato un tono de misterio. Asesinos, traidores, ladrones que cometieron atrocidades que la mayoría de las personas no serían capaces de imaginar. Algunos de ellos incluso practicaban ritos oscuros para mantenerse a salvo en las celdas y rogar por su escape. No fueron muchas las revueltas dentro de estos muros, pero las que ocurrieron, terminaron en tragedia, con desapariciones, muertes inexplicables y mutilaciones tan brutales que incluso los guardias temían ingresar. Lucas, cruzando los brazos, escéptico, ¿y entonces cerraron la prisión después de eso, por algunas muertes? Suena un poco fantasioso. Las prisiones son lugares violentos de por sí, ¿qué tiene de especial esta? Roberto, entrecerrando los ojos, sin apartar la vista de Lucas, cerraron la prisión, sí, pero no fue por las revueltas. Los últimos prisioneros que quedaron aquí, y los guardias, todos comenzaron a desaparecer, uno por uno, hasta que solo quedaron sus ecos. Algunos dicen que los espíritus aún permanecen atrapados, y que buscan cualquier manera de escapar, incluso tomando los cuerpos de los vivos. Valeria alzó una ceja, aún con el cuaderno en la mano, y su mirada curiosa e incrédula se posó en el rostro de Roberto. Valeria, ¿espíritus que quieren escapar usando cuerpos vivos? Vamos, debe ser una leyenda para asustar a los turistas, ¿no? Roberto, ¿quieres creer eso? No te culpo. Solo advierto que aquí, dentro de estas paredes, se respira otro aire. Muchos entran con esas dudas, pero pocos salen igual, si es que logran salir. Un silencio se extendió entre el grupo. El viento soplaba y los miraba, con una sensación de incomodidad creciente que ninguno podía explicar. Roberto dio un paso adelante y empujó la pesada puerta de metal de la prisión. Esta chirrió con un sonido largo y lastimero, como si la prisión misma estuviera protestando. Finalmente, tras una pausa que se sintió como un susurro de bienvenida, el grupo cruzó el umbral y entró en el interior sombrío de la prisión de piedra. Una vez dentro, la atmósfera cambió por completo.
Los gruesos muros de piedra bloqueaban cualquier rastro de luz natural, sumiéndolos en una penumbra que parecía absorber todo el calor del lugar. Las linternas de mano que Roberto les había entregado emitían un resplandor pálido y vacilante, apenas suficiente para distinguir el camino. El aire estaba cargado de una humedad densa y fría, mezclada con un olor a moho y algo más, algo metálico, casi como el rastro de sangre oxidada. Los pasos de cada uno resonaban con ecos en las paredes, multiplicándose en todas direcciones. La prisión parecía interminable, como si fuera mucho más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Sentían que cada paso los adentraba más en un abismo de sombras y secretos. Marta, con voz entrecortada, este lugar, no me gusta nada, ¿a quién se le ocurre construir algo tan inhóspito? Roberto, era el propósito, supongo. El sufrimiento aquí era parte de la condena. Los prisioneros sabían que no había salida ni consuelo para ellos. Solo quedaba esperar y sufrir. Más adelante, el grupo se detuvo cuando Roberto señaló una de las primeras celdas en su camino. Se trataba de un espacio oscuro y frío, que contenía solo un catre de metal oxidado y una manta rota en el suelo. Sin embargo, lo que llamó la atención del grupo fue un nombre grabado en la pared con letras toscas: Julián, el escriba. Esta fue la celda de uno de los prisioneros más inusuales de este lugar, explicó Roberto, observando el nombre con una mezcla de respeto y temor. Julián fue acusado de conspirar contra el gobierno y pasó sus días escribiendo cartas y manifiestos en la prisión. Se decía que, en su locura, llegó a creer que sus palabras tenían el poder de romper los muros y liberarlo. Murió aquí, tras años de aislamiento, con las manos destrozadas de tanto escribir en las paredes. Marina se acercó al marco de la celda, fascinada por la historia. De repente, un sonido bajo y leve, como un rasgueo, resonó en la penumbra de la celda, provocando un escalofrío inmediato en todos los presentes. Era el sonido de algo afilado arañando la piedra, como si alguien estuviera tratando de grabar palabras en las paredes. Carlos, retrocediendo, asustado, ¿escucharon eso? No puede ser, debe haber alguna explicación lógica. Tomás, más nervioso de lo que aparentaba, son solo ecos, ¿verdad? No puede ser real. Pero el sonido persistió, volviéndose cada vez más claro y rítmico. Unos segundos después, se volvió más fuerte y resonante, como si alguien estuviera grabando furiosamente algo en las paredes desde el interior. De repente, el sonido se detuvo, dejando un silencio inquietante que heló la sangre de todos. Roberto se limitó a observarlos, y una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. Esto es solo el comienzo. Hay más de lo que pueden imaginar, dijo con voz baja y sombría, y continuó caminando, sin darle importancia al temor que comenzaba a apoderarse de los turistas. Más adelante, el grupo se detuvo frente a un muro amplio donde estaban grabados los nombres de los prisioneros más infames de la prisión. Roberto apuntó con su linterna a algunos de ellos, uno a uno, relatando las historias de aquellos hombres condenados. Además de Julián, aquí estuvo confinado Esteban, el carnicero, un hombre conocido por su brutalidad y su insaciable sed de sangre. Atrapado en una locura silenciosa, se rumorea que desmembró a toda su familia antes de ser encerrado. Pasó los últimos años de su vida en un confinamiento tan oscuro que sus ojos perdieron toda luz, y su cordura se quebró por completo. Dicen que, en sus momentos de furia, el ambiente en su celda se volvía tan frío que los guardias no se atrevían a acercarse. La linterna de Valeria parpadeó mientras Roberto hablaba, y el grupo experimentó una extraña sensación de claustrofobia, como si las paredes se cerraran en torno a ellos, cargadas de todos los lamentos y horrores que los prisioneros habían dejado atrás. Marta, quien hasta ahora había permanecido en silencio, murmuró para sí misma, apenas audible: ¿qué clase de lugar es este? Es como si estos muros estuvieran vivos. Roberto, que estaba cerca de ella, le respondió con un tono escalofriantemente sereno: es que lo están, de cierta manera. El sufrimiento de esos hombres quedó impregnado aquí. Sus ecos resuenan en cada rincón, esperando que alguien los escuche. Un leve eco de risas distorsionadas se escuchó a lo lejos, como si algo en las sombras los estuviera observando. La linterna de Valeria se apagó un segundo y, al mirar alrededor, todos notaron que el aire se volvía cada vez más frío, hasta el punto de volverse difícil de respirar. El grupo continuaba avanzando por los oscuros y angostos pasillos de la prisión. Los muros parecían más cercanos a cada paso, y un peso opresivo comenzaba a instalarse en el pecho de cada uno, dificultando la respiración. El aire estaba frío y denso, como si la propia prisión estuviera viva y respirando en silencio. Valeria observaba con inquietud las paredes, cubiertas de musgo y desgastadas por el tiempo. Había algo en la textura de las piedras que le provocaba una incomodidad particular. Cuando la luz de su linterna iluminaba los bordes de las paredes, se podía ver una especie de líquido oscuro que goteaba lentamente, como si la prisión sangrara. Diálogo interno de Valeria: no es posible, solo es humedad.
nada más. A su lado, Tomás se mantenía en silencio, apretando con fuerza la cámara que llevaba al cuello. Aunque era un escéptico de lo sobrenatural, comenzaba a notar un cambio en el ambiente que no podía ignorar. Las sombras parecían moverse, y en ocasiones sentía que alguien o algo lo miraba desde la oscuridad. Diálogo. Tomás, Valeria, esto no se siente bien, no sé cómo explicarlo, pero es como si nos estuvieran observando desde cada rincón. Valeria, lo sé, pero debemos mantenernos juntos. Si no es más que una historia, mejor, pero, por si acaso, no te separes. Roberto, quien iba al frente, los escuchó y miró de reojo. Su expresión era ilegible, pero parecía divertirse ante el miedo del grupo. Se detuvo frente a una celda y señaló el interior oscuro. Roberto, aquí fue donde confinaron a Ignacio, el poeta, González. Su locura se profundizó aquí, donde pasó días enteros sin hablar, solo murmurando para sí mismo. Su poesía describía la oscuridad y el dolor de una forma tan intensa que muchos piensan que él podía ver lo que el resto no veía. Al final, enloqueció, y murió aferrado a los barrotes, como si viera algo más allá de las paredes, algo que le impedía irse. El grupo miró hacia el interior de la celda, donde el eco del pasado parecía resonar en el aire. Una brisa helada los envolvió, y la linterna de Lucas parpadeó, iluminando fugazmente una serie de marcas grabadas en la pared, palabras incompletas, trazos caóticos, mensajes de desesperación. De repente, un susurro bajo y ronco comenzó a escucharse, suave al principio, pero volviéndose más claro y escalofriante con cada segundo. Eran palabras que parecían surgir de las paredes, formando un poema oscuro y desesperado. Susurro en la pared. Oscura eternidad, prisión del alma, nadie sale, nadie se escapa. La sombra espera, callada y fría, y en cada rincón, el alma vacía. El grupo retrocedió, sus miradas llenas de horror. Marina comenzó a respirar agitadamente, abrazándose a sí misma para tratar de mantener la calma. Diálogo. Marina, ¿lo escucharon? ¿Escucharon esas palabras? Eso no es normal. No puede ser normal. Carlos, tratando de mantener la calma, debe ser algún efecto de la acústica, el viento tal vez. Oh, Tomás, ¿y si no es solo el viento? Ese sonido parecía provenir de dentro de la pared. La voz en la pared se desvaneció, dejando un silencio opresivo. Roberto miró a los demás con un brillo enigmático en los ojos. Roberto, bienvenidos al verdadero corazón de la prisión. Aquí, los ecos de los condenados nunca desaparecen. Cada palabra y cada grito siguen resonando, esperando a que alguien escuche y responda. La sombra del carnicero. Después de recuperarse, el grupo continuó avanzando por los pasillos. Llegaron a una bifurcación, y Roberto los dirigió hacia una serie de celdas más amplias y lúgubres. Se detuvieron frente a una puerta pesada, marcada con múltiples rasguños y abolladuras. Era como si algo o alguien hubiera intentado salir de allí con una fuerza desesperada. Esta es la celda de Esteban, el carnicero, dijo Roberto en un tono sombrío. Un hombre cuyo nombre inspira terror incluso hoy. Fue encarcelado por sus crímenes atroces, desmembró a su familia, y algunos dicen que en sus últimos días intentó arrancarse los propios ojos para escapar de la oscuridad que lo rodeaba. Los turistas miraron con horror hacia el interior de la celda. Dentro solo había una camilla de metal y una manta oscura, manchada de lo que parecía ser sangre antigua. Las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos, y el suelo mostraba marcas de arrastre, como si Esteban hubiera intentado escapar arrastrándose. Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y dio un paso atrás, negando con la cabeza. No quiero mirar. Este lugar está maldito. En ese momento, un susurro bajo y gutural resonó en el aire, como un gruñido que venía de las sombras. Susurro, déjenme salir, quiero ver la luz. El grupo retrocedió, y el susurro se convirtió en un grito distorsionado y aterrador que resonó en cada rincón de la prisión, como si alguien estuviera atrapado entre las paredes. Las linternas parpadearon y, en la penumbra, una sombra apareció en el fondo del pasillo. Era la figura de un hombre alto, con los hombros encorvados y una expresión de odio en el rostro, cubierto de cicatrices. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían atravesar el alma de cada uno de ellos. Diálogo. Lucas, gritando, ¿qué es eso? No puede ser real. Carlos, en shock, ese hombre, esa cosa, nos está mirando. Roberto intentó mantener la calma, pero incluso él estaba temblando. La sombra de Esteban, el carnicero, avanzó lentamente hacia ellos, arrastrando las piernas como si estuviera encadenado a las sombras de la prisión. Cada paso que daba parecía absorber la luz de las linternas, dejando tras de sí una oscuridad más profunda. Diálogo. Tomás, ¿qué quiere? ¿Por qué nos mira así? Roberto, Esteban es uno de los espíritus más antiguos y violentos de esta prisión.
Algunos dicen que aún siente hambre de venganza, de libertad. Si alguna vez te encuentras con su sombra, reza para que no te elija. La figura avanzó un paso más, extendiendo una mano hacia ellos, y, de repente, desapareció. El grupo se quedó paralizado, escuchando su propia respiración acelerada y el latido de sus corazones. Fenómenos inexplicables y pánico creciente. Trataron de continuar su recorrido, pero el pánico se estaba apoderando del grupo. Los fenómenos sobrenaturales no cesaban, ecos de gritos distantes resonaban por los pasillos, sombras sin cuerpo cruzaban fugazmente de un rincón a otro, y en varias ocasiones, los turistas sintieron como si alguien les susurrara al oído, palabras incomprensibles que les provocaban escalofríos. Cada paso que daban parecía adentrarlos más en una oscuridad insondable. La temperatura bajaba aún más, y era casi como si el aire se volviera sólido, dificultando cada respiración. El miedo se reflejaba en sus ojos, y el ambiente los envolvía en un abrazo helado y mortal. Marina, casi llorando, no puedo más. Este lugar, nos quiere aquí, no quiere que salgamos. Valeria, con voz firme, pero temblorosa, tranquila, Marina, solo tenemos que seguir juntos. Sin embargo, justo en ese momento, una de las linternas se apagó repentinamente. Era la de Joaquín, quien había permanecido en silencio y alejado del grupo la mayor parte del tiempo. En la penumbra, sus ojos parecían ausentes, su rostro inexpresivo, como si su mente estuviera atrapada en un lugar oscuro y lejano. De repente, Joaquín comenzó a murmurar algo incomprensible, palabras en un idioma extraño y gutural que ninguno. Parte 3. Murmullos del más allá. En medio de la oscuridad creciente de los pasillos, Joaquín comenzó a murmurar palabras en un tono bajo y siniestro, como si estuviera en trance. Su voz era gutural, casi inhumana, y cada frase era tan incomprensible como espeluznante. Las palabras parecían no pertenecer a ningún idioma conocido, eran sonidos torcidos y ásperos que resonaban en el ambiente, como si algo antiguo y oscuro estuviera tomando el control de su mente. Valeria intentó acercarse, con el rostro lleno de temor. Joaquín, ¿estás bien? ¿Qué estás diciendo? Su voz reflejaba una mezcla de miedo y confusión, como si no pudiera reconocer al joven que tenía frente a ella. Joaquín, con voz distorsionada, no soy Joaquín, él ya no está aquí. Ahora solo queda lo que esta prisión reclama. Los ojos de Joaquín se alzaron hacia ella, y lo que Valeria vio fue aterrador. Sus pupilas estaban completamente negras, y su expresión era la de alguien que había perdido todo rastro de humanidad. Su sonrisa era una mueca torcida, llena de una locura antigua que parecía mucho más allá de cualquier dolor o sufrimiento humano. Joaquín dio un paso hacia Valeria, quien retrocedió, horrorizada. Roberto observaba la escena con el rostro pálido, y su voz salió apenas como un susurro. Es como me temía, estos espíritus están atrapados en la prisión, pero necesitan un cuerpo para poder salir de aquí. Joaquín ha sido tomado. Sin previo aviso, Joaquín se lanzó hacia Roberto, su fuerza inhumana. Roberto trató de defenderse, pero Joaquín le agarró el cuello con una fuerza descomunal, apretando hasta que Roberto comenzó a jadear. La escena era grotesca, y el grupo se quedó paralizado de horror mientras el rostro de Joaquín se contorsionaba en una expresión de satisfacción sádica. Tomás, suéltalo. Joaquín, ¿qué te pasa? Detente. Valeria, en un grito de desesperación, Joaquín, esto no eres tú. Pero Joaquín no parecía escuchar. Su sonrisa oscura y sus ojos vacíos no eran los de un ser humano, sino los de una criatura atrapada en un profundo odio. Lucas, que había estado quieto, tomó una linterna y golpeó a Joaquín en la cabeza con todas sus fuerzas, logrando que soltara a Roberto. El guía cayó al suelo, tosiendo y tratando de recobrar el aliento. Joaquín retrocedió unos pasos, tambaleándose, y soltó una risa baja y distorsionada que resonó en los pasillos como un eco de locura. Luego, su cuerpo pareció convulsionar, y, de repente, cayó al suelo en un estado de completa quietud. El grupo se acercó lentamente, temerosos de lo que encontrarían, pero Joaquín estaba inmóvil, y su respiración era superficial, como si su cuerpo estuviera bajo el control de algo mucho más profundo y oscuro. Mientras Joaquín permanecía inconsciente, el grupo aprovechó el momento para interrogar a Roberto. Sabían que él sabía más de lo que estaba admitiendo. La furia y el miedo se mezclaban en sus miradas, y Roberto los miraba con una mezcla de culpa y desesperación. Valeria, Roberto, ya basta. ¿Sabes algo más de este lugar, algo que no nos has contado? ¿Esto no es solo un edificio abandonado, que es realmente esta prisión? Roberto, suspirando, derrotado, no quería alarmarlos, ni quería creerlo. Este lugar, aquí nada descansa en paz. Es una prisión de almas. Mi abuelo me lo advirtió. Me dijo que aquellos que murieron aquí no encontraron descanso,
que quedaron atrapados por el odio, por el dolor, y que estaban esperando el momento de escapar. Carlos dio un paso atrás, su rostro lleno de desesperación. ¿Y por qué nos trajiste aquí, sabiendo que corríamos este riesgo? Roberto miró al suelo, sin responder, y un silencio espeso cayó sobre el grupo. Sabían que estaban atrapados en un lugar que los devoraba poco a poco, y la única salida parecía ser una trampa para atraerlos aún más al corazón de la prisión. Marina comenzó a mostrar signos de pánico. Sus manos temblaban y su respiración se volvía cada vez más rápida. El ambiente se volvía más opresivo a medida que se adentraban en los pasillos, y Marina sentía que no podía escapar de las sombras que parecían observarlos. Diálogo. Marina, entre sollozos, esto es una pesadilla. No puedo más. Quiero salir de aquí. Siento que nos están esperando. Valeria, tratando de calmarla, escúchame, Marina. No estamos solos, ¿de acuerdo? Solo, respira. Vamos a salir de aquí juntos. Pero justo cuando Valeria terminaba de hablar, un nuevo sonido comenzó a flotar en el aire. Era un murmullo, suave y rítmico, que se convirtió en un canto bajo y escalofriante. Las palabras eran incomprensibles, pero llenaban el ambiente con una melancolía aterradora, como si fueran los lamentos de almas atrapadas. Marina comenzó a temblar y se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido. Pero el canto se hacía más fuerte, penetrando en sus pensamientos, hasta que sintió que la cabeza iba a explotar. «Carlos, ¿lo escuchan? Son voces. Están cantando. Tomás, no es posible. Debe ser una alucinación, no puede ser real». Roberto intentó mantener la calma, pero incluso él se encontraba afectado por la fuerza del canto. Este es el lamento de los condenados, es la prisión recordándonos que no tenemos salida. Sin más opciones, el grupo decidió seguir avanzando. Roberto sugirió explorar los niveles inferiores de la prisión, donde existían túneles que podrían llevarlos hacia una salida. A medida que descendían, el frío se volvía insoportable y el aire se sentía más espeso, como si estuvieran entrando en un abismo sin fondo. Finalmente, llegaron a una sala de torturas abandonada. Al entrar, los rostros de cada uno de ellos reflejaron el horror absoluto. La sala estaba llena de cadenas oxidadas, camillas de metal y herramientas macabras colgando de las paredes. Cada objeto parecía contar una historia de dolor y sufrimiento que había sido grabada en el tiempo. Marina comenzó a respirar agitadamente y retrocedió, negándose a entrar. No puedo. Este lugar está maldito. Lo siento en los huesos. Carlos intentó calmarla, pero algo oscuro en la esquina de la habitación capturó su atención. Fue un movimiento casi imperceptible, como si una sombra se deslizara entre las paredes, esperando el momento justo para atacar. Valeria, susurrando, ¿vieron eso? Algo se está moviendo en la esquina. Tomás, no son imaginaciones, este lugar está vivo de alguna manera. Mientras hablaban, la sombra comenzó a tomar forma en el centro de la habitación. Poco a poco, se transformó en una figura grotesca, la figura distorsionada de Esteban, el carnicero, cuya expresión era una mezcla de dolor, odio y desesperación. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y manchas oscuras que parecían viejas heridas, y sus ojos, vacíos y oscuros, transmitían una sed de venganza insaciable. Esteban extendió una mano hacia ellos, y una de las cadenas colgantes comenzó a moverse, como si cobrara vida. La cadena se estiró lentamente hacia el grupo, y en ese momento se escuchó un susurro gutural, profundo y retorcido, como si proviniera de las profundidades de la prisión. Esteban, con voz distorsionada y escalofriante, nunca se irán, sus cuerpos son míos, sus almas me pertenecen. Carlos intentó alejarse, pero la puerta de la sala se cerró bruscamente frente a él, atrapándolos. Las cadenas comenzaron a moverse una tras otra, acercándose lentamente a cada uno. Las cadenas se movían como serpientes en la oscuridad, sus sonidos metálicos resonando en el silencio de la sala de torturas. En el centro de la habitación, la figura espectral de Esteban, el carnicero, mantenía sus ojos vacíos fijos en cada uno de ellos, su rostro desfigurado por una mezcla de locura y odio que parecía congelado en el tiempo. Las sombras en la sala cobraban vida a su alrededor, alargándose y retorciéndose en formas indescriptibles que parecían tener una voluntad propia. Cada personaje sentía el frío metal de las cadenas acercarse lentamente hacia ellos, como si los estuvieran midiendo, como si una fuerza maligna estuviera eligiendo a su próxima víctima. Diálogo. Marina, con voz temblorosa, no quiero morir aquí. Esto no puede ser real. Carlos, tratando de mantenerse firme, calma, Marina, no dejes que este lugar te consuma, tienen que ser trucos de la mente. Sin embargo, el miedo comenzaba a afectar a todos.
Las sombras se arrastraban por el suelo y las paredes, acercándose hasta que sintieron el frío opresivo de su presencia rodearlos. Las luces de sus linternas parpadeaban, debilitándose como si fueran absorbidas por algo mucho más oscuro y fuerte. Diálogo. Tomás, esto no es una alucinación. Algo nos está esperando aquí. Las cadenas cobraron más fuerza de repente, y dos de ellas se lanzaron hacia Carlos y Marina, atrapándolos de las muñecas. Ambos cayeron al suelo mientras intentaban soltarse. La presión del metal se hacía más fuerte a cada segundo, y cada intento de liberarse solo lograba que las cadenas apretaran más. Marina comenzó a sollozar, su voz ahogada por la desesperación. Carlos, gritando, ayúdennos, no puedo soltarlas. Valeria, tratando de desatar a Marina, mantén la calma, solo intenta no moverte, no dejes que se afiancen más. Mientras Valeria luchaba por liberar a Marina, los ojos de Carlos comenzaron a perder brillo. Él también había dejado de moverse, su rostro lleno de terror absoluto, como si hubiera visto algo en las sombras que había drenado toda su energía. En ese momento, Valeria sintió una presión en su espalda, como si una mano invisible la estuviera empujando hacia el suelo. Era una fuerza helada que la paralizaba, y a su oído comenzaron a llegar susurros en un tono bajo, ininteligible pero hipnótico. Diálogo, susurros en el oído de Valeria. Eres nuestra ahora, este lugar te atrapará, tú también sufrirás. Posesiones y trampas psicológicas. Finalmente, Roberto logró liberar a Carlos de las cadenas, pero el daño ya estaba hecho. Cuando Carlos abrió los ojos, su mirada estaba vacía y perdida, como si su alma hubiera sido extraída. Se tambaleó hacia atrás, y cuando Roberto intentó sujetarlo, Carlos lo miró con una expresión fría, desconocida, y comenzó a reír en un tono bajo y siniestro. Roberto, inquieto, Carlos, ¿estás bien? Carlos, con voz oscura, distorsionada, Carlos ya no está. Ahora este cuerpo pertenece a la prisión. Los demás retrocedieron, horrorizados, mientras el cuerpo de Carlos avanzaba hacia ellos con una mirada inhumana y una sonrisa perversa. Marina, aterrada, comenzó a gritar, alejándose todo lo que podía del grupo. La prisión había encontrado su presa, y la desesperación del grupo alcanzó un nuevo nivel cuando vieron que los ojos de Carlos se tornaban completamente oscuros. Valeria, no pueden quitarnos a Carlos también, no se lo lleven. Carlos, con tono burlón, aquí nadie escapa, Valeria. Esta prisión necesita sus almas, y qué mejor que las almas de quienes se atreven a entrar sin invitación. Roberto, desesperado, trató de tranquilizar al grupo, pero él mismo sabía que no había forma de protegerse de algo tan inhumano, tan distante de cualquier lógica. Roberto, tenemos que seguir avanzando. La única forma de salir de aquí es encontrar una salida antes de que esta cosa se adueñe de todos nosotros. Guiados por el instinto, el grupo dejó atrás la sala de torturas y comenzó a correr por los pasillos, sin mirar atrás. Las sombras parecían volverse más densas, formando una especie de laberinto oscuro y cambiante que los alejaba cada vez más de la salida. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar sus propios ecos distorsionados, sus propias voces riéndose y gritando en los recovecos oscuros de la prisión. Valeria se detuvo por un momento, observando las sombras que parecían imitar su reflejo. Al verlas más de cerca, sintió que algo estaba mal. La sombra no coincidía con sus movimientos, en cambio, la miraba fijamente y luego giraba hacia otra dirección, como si la estuviera guiando hacia algún lugar desconocido. Valeria, aterrada, ¿ven eso? Es mi sombra. Está moviéndose sola, nos están persiguiendo. Tomás trató de calmarla, pero también se dio cuenta de que su sombra estaba reflejando algo diferente. Era una figura mucho más alta y con ojos oscuros que parecía observarlo desde una dimensión paralela. Cada movimiento que hacía, su sombra lo repetía con una mueca burlona. Tomás, con voz temblorosa, esto no es posible. Nos han atrapado, están dentro de nuestras mentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó a una enorme puerta de hierro oxidado. Al otro lado, se podía ver la tenue luz de la madrugada, y la esperanza comenzó a renacer en ellos. La sensación de libertad les devolvió algo de energía, y Valeria y Roberto se lanzaron hacia la puerta, tratando de abrirla con todas sus fuerzas. Valeria, ya casi estamos, esta es nuestra salida, tenemos que salir ya. Roberto, aferrándose a la puerta, ayúdenme, empujen todos. Carlos y Marina se unieron a la desesperada tarea, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Finalmente, lograron abrirla, y el aire fresco de la montaña les dio una sensación de alivio. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, Valeria miró hacia atrás y vio una figura al final del pasillo. Era Joaquín, pero ya no era él, su mirada estaba vacía y fría,
y la sonrisa oscura en su rostro les dejó claro que el espíritu de Joaquín había sido reemplazado por algo mucho más oscuro. Sus ojos oscuros parecían consumir la luz, y al verlo, todos comprendieron que Joaquín ya no estaba con ellos. Joaquín, en un tono burlón y gélido, pensaron que sería tan fácil, nadie sale de aquí, este lugar no los dejará ir nunca. El grupo, aterrorizado, intentó huir por la puerta, pero de repente sintieron que algo los arrastraba hacia atrás. Una fuerza invisible los jalaba de vuelta a la prisión, sus cuerpos paralizados mientras el suelo comenzaba a oscurecerse y las sombras los envolvían. Marina, gritando, no, por favor, no, no quiero morir aquí. Las sombras rodearon a Valeria y a Roberto, quienes fueron los últimos en intentar escapar. Valeria sintió el frío recorrer su piel, como si la prisión estuviera absorbiendo su vida, y sus piernas comenzaron a ceder. La salida, que estaba justo frente a ellos, parecía alejarse mientras las sombras la cubrían. Valeria, con lágrimas en los ojos, no puede terminar así, quiero vivir. No nos dejen aquí. A medida que la prisión los consumía, las figuras de Marina, Carlos y Tomás se desvanecieron en la oscuridad. Los gritos de desesperación y el eco de sus voces resonaron en los pasillos mientras la prisión cerraba sus puertas, atrapándolos para siempre. Semanas después, un grupo de rescate llegó a la prisión, buscando a los turistas desaparecidos. Los rumores sobre la prisión de piedra habían comenzado a circular en los pueblos cercanos, y se hablaba de extrañas luces y sonidos provenientes del lugar. Al entrar, el equipo de rescate sintió el aire frío y pesado, y una inquietud inexplicable los invadió. Los miembros del equipo escucharon susurros lejanos, y en algunas paredes vieron nombres recientes grabados en la piedra, entre ellos los de Valeria y Carlos. Un rescatista notó una inscripción grabada en la puerta de la prisión: aquí no hay salida. Era como una advertencia, pero también como un recordatorio de que aquellos que osaran entrar jamás saldrían. Al final del pasillo, los rescatistas vieron sombras observándolos. Eran las figuras de los turistas desaparecidos, sus miradas frías y vacías, atrapadas para siempre en la oscuridad de la prisión, esperando a las próximas almas que se atrevieran a entrar.